Bienvenidos a lo que es la presentación del Reglamento General de Gobierno y Gestión de Tecnología de la Información, conocido como Acuerdo CONACYT 524. Para efectos de esta presentación, estaremos participando mi persona, Johnny Barrantes Astorga, y mi compañero David Rodríguez. Primeramente, quisiera agradecer de parte de las cuatro superintendencias la participación que nos han brindado también, tanto para efectos de esta oportunidad como en el desarrollo que se dio de dicho reglamento. En el transcurso de la presentación iremos abordando lo que es antecedentes al proyecto que dio origen a este reglamento. De igual forma, iremos ahondando en la estructura que tiene el reglamento Acuerdo con ASIF 524. Pasaremos también a desarrollar algunos de los principales temas medulares y finalizaremos con una breve referencia a lo que son los lineamientos generales que acompañan la propuesta de reglamento. Y bueno, primeramente es importante mencionar que en relación con los temas de tecnologías de información, para nadie es un secreto que la introducción de este tipo de asuntos en la gestión de las organizaciones actualmente ha sido de gran ayuda, pues han venido a generar una mayor eficiencia en el desarrollo de lo que son los procesos internos de las organizaciones. No obstante, en línea con los avances tecnológicos, también se han generado una serie de riesgos. Entre ellos, algunos de los más importantes que podemos mencionar el día de hoy es el tema de seguridad de la información y seguridad cibernética, lo cual podemos verlo ejemplificado en los diferentes ataques cibernéticos que se han venido dando en los últimos años. Es a partir de esto que para el regulador y dentro de sus expectativas se vuelve totalmente relevante el poder acotar dicho riesgo. A la vez, importante también gestionar este tipo de riesgos a fin de poder mantener la confianza y la estabilidad del sistema financiero. En línea con lo anterior, también hemos visto cómo los diferentes marcos de referencia, lo que son también las sanas prácticas y también los que son estándares a nivel internacional en la industria TI, han ido evolucionando e incluso podemos observar cómo han ido inclinándose hacia aspectos en específico, como es el caso de tercerización de bienes y servicios de TI, cómo han ido abordando aspectos de tecnologías emergentes y, no menos importante, el tema de seguridad de la información y seguridad cibernética. Es por esto que a nivel del marco regulatorio que ha tenido la superintendencia, más conocido como Reglamento General de Gestión de Tecnología e Información, acuerdo con ASIF 517, se ha visto la necesidad de poder incorporar todo este tipo de principios dentro de lo que es la base de nuestra reglamentación. Ya en la parte propiamente lo que es supervisión, se ha visto la oportunidad también de mejora en considerar aspectos relacionados con lo que es la proporcionalidad dentro de la regulación. En el caso particular de lo que es la SUGEF, se ha desarrollado en el transcurso de los últimos años lo que es la regulación proporcional dirigida a una serie de cooperativas de cierto tamaño pequeño en comparación con el resto. Entonces, vemos cómo estos temas también de tecnología de información, pues ha sido necesario manejarlos dentro de una gestión a nivel proporcional. Asimismo, también lo que son las sociedades corredoras de seguros supervisadas en este caso por lo que es la SUGESI. Asimismo, en el transcurso del tiempo se ha venido reforzando todo lo que tiene que ver con el enfoque consolidado a través de la emisión del reglamento sobre supervisión consolidada, acuerdo con ASIL 1622, lo cual a su vez le ha generado retos también a este marco reglamentario en temas de tecnologías de información, donde se ha visto la necesidad también pues, de considerar un enfoque diferente, más consolidado, por ejemplo, en temas de supervisión, así es lo que son grupos y conglomerados financieros. Otro de los aspectos relevantes que ha considerado las cuatro superintendencias es el tema del reforzamiento de la gobernanza. Aquellos tiempos en lo que eran los temas de TI propiamente considerados como que eran propios de las áreas técnicas han quedado atrás. Hemos visto cómo en el transcurso del tiempo se ha visualizado a la importancia del involucramiento de las partes jerárquicas de la organización, lo cual hemos visto reflejado en los temas de gestión de incidentes de seguridad de la información y seguridad cibernética. Y de aquí la importancia de que exista un compromiso
desde los altos jerarcas y que se transmita a los diferentes niveles de la organización. Es por esto que la superintendencia además ha hecho el esfuerzo de dejar plasmado en el marco regulatorio de TI una serie de enfoques de principios a nivel entendible por parte de las diferentes áreas de la organización y que no se vea como un aspecto meramente técnico. En línea con todo lo anterior, es que se dio el proyecto de modificación al Reglamento General de Gestión de Tecnología de Información, acuerdo con ASIF 517, y que dio pie a lo que es actualmente el Reglamento General de Gobierno y Gestión de Tecnología de Información, conocido como Acuerdo con ASIF 524. Este reglamento tiene una estructura de 5 capítulos, un primer capítulo enfocado a lo que son disposiciones generales, donde se aborda todo el tema del desarrollo del objetivo del reglamento como tal, el tema también del alcance que tiene la regulación. También se introduce acá lo que es el tema de la proporcionalidad y una referencia a la posibilidad de los superintendentes de emitir lineamientos generales que apoyen a este reglamento como tal. Ya tenemos también un segundo capítulo enfocado en lo que es gobierno y gestión de TI, el cual tiene una característica, que es que se le ha procurado entregarle un lenguaje un poco menos técnico, incluso dentro del resto de la regulación. Aquí vamos a encontrar las diferentes responsabilidades que se le asignan, por ejemplo, al órgano de dirección, a la alta gerencia, al comité de TI, así como a los órganos de control de la organización. Encontramos también un tercer capítulo, el cual se caracteriza por tener un lenguaje pues un poquito más técnico dentro de lo que es el reglamento, donde se aborda todo el tema de generalidades de la gestión de TI, por ejemplo, el tema de tratamientos de datos, soluciones tecnológicas, sistemas de información, asimismo con los temas de servicios de computación en la nube y tercerización de bienes y servicios de TI. Un cuarto capítulo que queremos destacar por acá, el cual fue el que dio origen al desarrollo también en parte de todo este proyecto de modificación normativa, que es el referente a todo lo que tiene que ver con seguridad de la información y seguridad cibernética. Para el regulador ha sido de gran relevancia el poder generar visibilidad dentro del reglamento a este tema en particular. Entonces, esto es completamente nuevo dentro de la regulación y se le ha dado un espacio de un capítulo en específico a esta temática. Por otra parte, encontramos un capítulo 5 enfocado a temas de auditoría externa de TI, el cual hasta cierto punto pues, es heredado de la regulación anterior con ciertas mejoras y ampliaciones en diferentes temas. Y finalmente vamos a encontrar dentro del marco regulatorio una disposición adicional normativa y una serie de disposiciones transitorias que le van a permitir a las entidades dirigirse de una forma natural hacia la aplicación o ejecución de las nuevas disposiciones normativas. Vemos que estos temas de regulación en temas de tecnologías de información es un asunto en el cual las entidades ya tienen cierta madurez, por lo cual la mayoría de las entidades deberían verlo como un paso natural hacia este tipo de disposiciones y sabemos que muchas de ellas quizás ya hasta están avanzados en este tipo de asuntos requeridos. Ya pasando a lo que es el primer capítulo en torno a lo que es el objeto de la regulación, aquí vamos a encontrar que se establecen una serie de requerimientos para lo que es la implementación del gobierno y la gestión de tecnología de información que van a tener que aplicar las entidades que se encuentran bajo la supervisión de las 4 superintendencias. Importante destacar por acá que este marco regulatorio está plenamente integrado y se complementa, por ejemplo, con lo que es el Reglamento de Gobierno Corporativo, de acuerdo con ASIF 416, y a su vez con los diferentes marcos regulatorios específicos en torno a lo que es gestión de riesgos que maneja cada una de las 4 superintendencias. Ya en temas del alcance del reglamento, vemos cómo la regulación está dirigida a una serie de entidades en específico que manejan cada una de las 4 superintendencias. Aquí se delimitan cuáles son estas, ¿verdad? Y de igual forma se destaca el hecho de que está dirigido también a lo que son las controladoras y empresas integrantes de los grupos y conglomerados financieros. Ya en temas de regulación proporcional, dentro del reglamento existe el artículo número 3, el cual tiene un alcance para aquellas entidades sujetas a lo que es la regulación proporcional
para cooperativas de ahorro y crédito, que es el Acuerdo SUGEF 2523, y también dirigido a lo que son las sociedades corredoras de seguros. Aquí, en este artículo que se ha considerado, ¿verdad?, las diferentes características de este tipo de entidades y por lo tanto lo que se está asignando es una explicación de que hay ciertas disposiciones dentro de la regulación que serán consideradas como referencias sobre sanas prácticas, las cuales podrán ser adoptadas por las entidades de forma discrecional. Es decir, es importante que se gestionen los diferentes riesgos de TI, pero considerando las características propias de este tipo de entidades sin tener que llevarlas a la práctica de una forma explícita, tal como lo establece la regulación. Dentro de los alcances o de las disposiciones que estamos considerando que serán de tratamiento en esta naturaleza, tenemos todo lo que es el desarrollo de responsabilidades del órgano de dirección en temas de gobierno de TI, seguridad de la información, seguridad cibernética y resiliencia operativa digital. Asimismo, aquellas responsabilidades que se desarrollan dentro del marco regulatorio dirigidas a lo que es la alta gerencia, comité de TI también. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con activos de información, aplicaciones, sistemas de información, servicios de computación en la nube y también tercerización de bienes y servicios de TI. Para el regulador, hay algunos aspectos que son fundamentales que se ejecuten en forma de aplicación plena. Hay aspectos donde el regulador y por la experiencia propia y las buenas prácticas a nivel internacional ha visto que pues no hay tantísimo espacio o margen para generar tipos de excepciones. Y en este caso, lo que ha considerado el regulador dentro de sus expectativas es que se desarrolle de forma plena todo lo que tiene que ver con la gestión de seguridad de la información, seguridad cibernética. Asimismo, lo relacionado con mantener, monitorear, implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y todo lo referente al comunicado de incidentes de seguridad cibernética y seguridad de la información. Por otra parte, también aplicarán dentro del tema de la proporcionalidad lo referente a temas de auditoría externa, dentro de los cuales se destaca todo el desarrollo del perfil tecnológico, los cambios que se generen significativos dentro de este perfil, asimismo el tema del alcance y la periodicidad de las auditorías externas. También destacamos aquí el tema de plan de acción para poder atender los diferentes hallazgos y riesgos que se detecten a partir de lo que es las auditorías externas de TI. Importante mencionar que a efectos de lo que es este tipo de regulación proporcional, estos tipos de auditorías se desarrollarán cada 3 años, ¿verdad? Sin embargo, pues el supervisor podrá valorar en aquellos casos en que se requiera anticipar o aplazar este tipo de auditorías con base en los diferentes riesgos que se identifiquen en las entidades. Ya en temas de alcances, lo que se plantea a nivel de proporcionalidad es que cada una de las entidades, para este caso, definan lo que es su alcance. ¿Y esto cómo lo hacen? Bueno, dentro de lo que son los lineamientos generales se incorpora un anexo 1 enfocado en lo que son procesos de evaluación del marco de gobierno y gestión de TI. Por lo que la idea es que cada una de estas entidades lo que hagan es revisar estos procesos que están ahí, ver cuáles les son aplicables. Sin embargo, también se tiene que considerar que dentro de la propuesta reglamentaria también se incluyen los lineamientos lo que es el anexo 2, el cual incluye, para efectos de los que son cooperativas, 13 procesos que deberán considerarse como mínimos para efecto de lo que es el alcance. Y ya en el caso de las sociedades corredoras de seguros, sería el mismo ejercicio, pero considerando al menos dentro de lo que definan en su alcance 9 procesos de evaluación de gestión, que en este caso están incluidos también dentro del anexo 2 de lo que son los lineamientos generales. Por lo que vemos la relevancia de que si bien se da este espacio para adaptar las disposiciones que se establecen acá como sanas prácticas, siempre es relevante para el regulador, por supuesto, que se gestione de una forma adecuada los riesgos tecnológicos y poder revisar esa gestión que se desarrolla por medio de esto que acabo de mencionar en torno a los procesos de evaluación. Dentro de lo que es el marco regulatorio, también existe un espacio en las disposiciones referente a lo que son definiciones y abreviaturas. La propuesta del reglamento que se desarrolló adopta como propias las diferentes definiciones que se incluyen en los demás marcos regulatorios aprobados por el CONACYT. Sin embargo,
dentro de lo que es este reglamento se han incluido una serie de definiciones que para el regulador son importantes destacar dentro del marco regulatorio, dejando por fuera aquellas definiciones que son pues muy comunes en la jerga y que se podrán encontrar por lo tanto en diferentes documentos técnicos ya desarrollados por la industria de tecnología. En torno a lo que es el marco de gobierno y gestión de TI, se establece la disposición de que las entidades y empresas supervisadas pues deberán mantener, implementar y controlar lo que es un marco de gobierno y gestión de TI de conformidad con lo que es la estrategia organizacional de la entidad, también considerando todo lo que tiene que ver con su apetito, capacidad, tolerancia al riesgo, así como el tamaño, complejidad y modelo de negocio de cada entidad conforme a las políticas aprobadas por el órgano de dirección. Ahora bien, para efectos de poder llevar a la implementación este tipo de marco de gobierno y gestión de TI, las entidades podrán apoyarse en los diferentes marcos de referencia, sanas prácticas y estándares internacionales que ha desarrollado la industria, siempre y cuando se considere que se están aplicando las diferentes disposiciones contenidas en el Reglamento General de Gobierno y Gestión de Tecnología de Información. Ya en relación con el artículo 7 incluido dentro del marco regulatorio y en línea con el que acabamos de ver, se encuentran los propósitos que busca este marco de gobierno y gestión de TI, dentro de lo que podemos destacar, por ejemplo, el hecho de orientar hacia la definición de un gobierno de TI que se alinee y esté integrado con lo que es el gobierno corporativo también. Asimismo, que se agregue un equilibrio entre el uso de los recursos de tecnología e información, aquello que son los servicios de TI, y que se considere también los procesos que son críticos para la organización. Y de igual forma, también podemos destacar, asegurar que la entidad o empresa pues dispone de los recursos que sean adecuados y suficientes para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el gobierno y gestión de TI. Dentro de la regulación se van a ver una serie de otros propósitos, sin embargo, aquí a manera de ejemplificar estoy destacando solamente algunos de ellos. Ahora bien, dentro de también los temas medulares que se han querido visualizar dentro de la propuesta de reglamento, tenemos todo lo que tiene que ver con responsabilidades dirigidas o que debe aplicar el órgano de dirección, dentro de las cuales encontramos responsabilidades de índole referente a gobierno de TI, donde podemos ver el tema de que se asigna la responsabilidad de aprobar el marco de gobierno y gestión de TI. Asimismo, asegurar que se establezca un comité de TI o función equivalente, así como que se definan las normas que van a regir a este comité o función equivalente. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la aprobación de políticas, estructuras, todo el tema de recursos, presupuestos, inversiones en temas de tecnologías de información y propiamente para apoyar la implementación del marco de gobierno y gestión de TI. Asimismo, se asignan responsabilidades sobre lo que es la seguridad de la información, seguridad cibernética, donde el órgano de dirección pues, se vuelve responsable de que se asegure que la gestión de este tipo de situaciones de tecnologías de información, seguridad de la información, seguridad cibernética, sea considerado entre la gestión de riesgos de la organización. Asimismo, que se asegure la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y también, pues, el hecho de que se promuevan dentro de las reuniones que se dan del órgano de dirección una discusión apropiada en todo este tema de tecnologías, de seguridad de la información, seguridad cibernética. Ya en relación con lo que son responsabilidades sobre resiliencia operativa digital, pues se asignan responsabilidades propiamente en temas de aprobar las políticas de resiliencia operativa digital de la entidad o empresa supervisada, asegurar también que la resiliencia operativa digital esté inmersa o incorporada dentro de lo que son los planes de contingencia y continuidad de la organización, así como aprobar todo lo que tiene que ver con presupuestos, recursos necesarios para que se asegure la resiliencia operativa de la entidad. Estas son algunas de las responsabilidades, ¿verdad?, que se están asignando o visualizando para el tema del órgano de dirección. Sin embargo, dentro de la regulación van a encontrar que se detalla ahora, por supuesto, mucho más cada una de esta serie de responsabilidades asignadas. Ya en lo que es responsabilidades que se asignan a la alta gerencia, vamos a encontrar el tema de que tiene que implementar lo que es el marco de gobierno y gestión de TI que ha sido aprobado por el órgano de dirección,
así como implementar lo que son los planes de acción para efectos de atender los hallazgos y los riesgos que hayan sido identificados a partir de las auditorías de externas de TI. En temas de comité de TI, se asigna la responsabilidad de supervisar que se dé una implementación del marco de gobierno y gestión y asesorar al órgano de dirección, así como la alta gerencia, en temas de formulación de estrategias y metas en relación con los temas de tecnología de información, por mencionar algunos. Ya en relación con lo que son órganos de control dentro de la organización, se asignan también responsabilidades a la auditoría interna y también a la unidad o función equivalente de gestión de riesgos. En relación con auditoría interna, dentro de las responsabilidades podemos encontrar el hecho de verificar que se cumplan con las políticas y los procedimientos que se han definido en relación con temas de tecnología de información y evaluar que los planes que se establezcan para atender los hallazgos de auditoría externa de TI pues sean de una calidad adecuada y que sean eficaces también para efectos del cumplimiento de objetivos. En relación con la unidad de gestión de riesgos o función equivalente, pues se desarrolla la responsabilidad global, ¿verdad? De incorporar dentro de la gestión de riesgos de la organización todo aquello que tenga que ver con gestión de riesgos tecnológicos, tecnologías emergentes, también de los temas de seguridad de la información y seguridad cibernética. Otro de los aspectos relevantes dentro de lo que es la propuesta reglamentaria es también todo el tema referente a la gestión individual o función corporativa en temas de tecnología de información. Aquí cabe destacar que de manera predeterminada, cada una de las entidades y empresas supervisadas pues tendrá una gestión de TI individual. No obstante, existe dentro de la regulación el espacio que para efectos de aquellos grupos y conglomerados financieros pues tengan la oportunidad de realizar una solicitud a lo que es el supervisor responsable para tipificar su gestión de TI como corporativa. En este caso, se podrá pues, coordinar, aplicar y mantener un único marco de gobierno y gestión de TI, el cual considere los riesgos y diferentes aspectos relevantes que son característicos de cada una de las entidades propiamente. Es importante que dentro de la solicitud que se desarrolle y se dirige al supervisor responsable, pues se justifica adecuadamente por qué es que se está considerando que es una gestión de TI corporativa. Y esto con base con aspectos que se han determinado dentro de los lineamientos generales que acompañan el reglamento. También importante mencionar que aquellos casos en los cuales pues, se determine que no se está desarrollando una adecuada gestión de riesgos tecnológicos, si se está haciendo de esta forma corporativa para alguna de las entidades en específico, pues existe la posibilidad de que la superintendencia requieran, ¿verdad? Después de un análisis, el retorno a una gestión individual para la entidad que se ha identificado que pues, no se está acoplando a una adecuada gestión de riesgos. Ahora bien, dentro del marco regulatorio también se desarrolla el tema de establecer una unidad de TI o función equivalente, la cual está encargada de todo lo que es la implementación, desarrollo de tecnologías y a fin de poder apoyar la ejecución de los diferentes procesos que se generen a lo interno de la organización y en línea también con el apoyo a lo que es la implementación del marco de gobierno y gestión de TI. Por otra parte, también se desarrolla dentro del marco todo lo referente a poner a disposición de la superintendencia sin ningún tipo de condición o situación que pueda impedirlo a la superintendencia el acceso a las bases de datos, aplicaciones, sistemas de información y aquellas soluciones tecnológicas que procesan o dan acceso a dichas bases de datos de las entidades. Aquí es importante aclarar algo. La expectativa del supervisor en este caso no es realizar una manipulación en sí de las bases de datos y demás aspectos, sino más bien tener un acceso desde la vía supervisora a poder corroborar ciertos aspectos, ¿verdad?, que son importantes dentro de la práctica supervisora. Ni tampoco se está requiriendo pues un acceso directo a nivel de sistemas para con el regulador o supervisor, ¿verdad? Entonces esto es importante aclararlo, que el espíritu que tiene la disposición regulatoria es otro por completo. También importante mencionar que aquellas bases de datos que estén compartidas entre entidades y empresas que forman parte de un grupo conglomerado financiero, es necesario que se les efectúe una separación del registro de las diferentes operaciones que lleva a cabo cada una de las entidades que conforman dicho grupo conglomerado financiero. Ya en temas
también relevantes que se desarrollan dentro del marco regulatorio, destacamos el tema de todo lo que tiene que ver con servicios de computación en la nube, donde la regulación dispone que las entidades, para efectos del uso de sus servicios tecnológicos, podrán hacerlo por medio del apoyo en los servicios de computación en la nube, siempre y cuando cumplan con una serie de obligaciones que se incluyen dentro de la propuesta de reglamento, dentro de las cuales rescatamos el hecho de que se gestione de una forma adecuada, por ejemplo, el tema de los riesgos en torno al uso de este tipo de servicios de computación en la nube. De igual forma, que se establezca de forma adecuada los diferentes criterios para que se pueda seleccionar un proveedor de servicios de computación en la nube y que se definan aquellos controles para asegurar lo que es toda la disponibilidad de los servicios que se contraten a nivel de computación en la nube. Y en línea con esto también el hecho de que se mantenga a disposición y de forma actualizada la documentación que se genere a partir de los controles que se generen para todo el tema de gestión de servicios de computación por medio de la nube también, para efectos de práctica supervisora. También dentro del marco regulatorio se le da visibilidad a todo el tema de lo que es tercerización de bienes y servicios de TI. Si bien el marco regulatorio dentro de su alcance no genera una inclusión de lo que son propiamente dirigidos hacia lo que es proveedores de bienes y servicios de computación en la nube, ni tampoco su cadena de suministros, el alcance está dirigido propiamente a las entidades supervisadas. Sin embargo, aquí vemos la importancia de que las entidades y empresas supervisadas como tal demuestren, ¿verdad?, la responsabilidad que tienen en torno a aquellos bienes y servicios de TI que son tercerizados, en términos, por ejemplo, de velar por todo lo que tiene que ver los temas de seguridad de la información y seguridad cibernética en este tipo de elementos que se delegan a terceros. Es por eso que dentro de la regulación se ha destacado el hecho de que para efectos de las entidades y empresas supervisadas, estas tendrán las responsabilidades en torno a lo que es el gobierno, la gestión de la seguridad de la información, seguridad cibernética, por mencionar algunas cosas, de aquellos bienes y servicios que delegan a terceros. Asimismo, también la importancia de definir controles que les permitan mantener identificada aquella información que va a ser procesada por terceros y también de los bienes y servicios de TI que son proveídos por terceros para la entidad como tal. De igual forma, la relevancia de establecer controles y acuerdos de nivel de servicio que permitan una gestión de dichos aspectos. También cabe destacar que dentro de los aspectos que se visualizan dentro de la propuesta reglamentaria está el hecho de asegurar la continuidad de los servicios, incluso en aquellos casos que se celebren contratos de adhesión con los terceros. Y bueno, ya en temas de acceso de las superintendencias a la información, el artículo 30 del reglamento menciona temas enfocados en aspectos de asegurar que el hecho de que las superintendencias pues tengan un acceso a los diferentes registros, datos de aspectos referentes a bienes y servicios de tercerizados, según sean requeridos para los procesos de supervisión que se desarrollen por las superintendencias. Y en la misma línea, asegurar el acceso de las superintendencias a todo lo que tiene que ver registros, datos de información de los bienes y servicios que son tercerizados, incluso en aquellos casos en que se celebren contratos de adhesión con los diferentes proveedores, ¿verdad?, que sean contratados. Ahora bien, a continuación voy a dar el paso a mi compañero David Rodríguez para que pueda continuar desarrollando la presentación. Gracias. Gracias, Johnny. Para continuar con este hilo conductual que estaba desarrollando Johnny, con el que está diseñado el reglamento, vamos a empezar a hablar de seguridad de la información y de seguridad cibernética. Para todos los que conocen bastante del tema, pueden entender que seguridad de la información incluye la seguridad cibernética como tal lo establecen las normas y estándares internacionales. En ese sentido, nos vamos a encontrar entonces en este capítulo dos elementos muy importantes. La primera sección que habla sobre seguridad de la información y seguridad cibernética y la segunda sección que habla sobre incidentes de seguridad cibernética como tal. Todas las organizaciones, en este caso entidades y empresas supervisadas, ya han ido desarrollando e implementando durante los últimos años una serie de
prácticas, controles dentro de la organización que están embebidos en las mejores prácticas que estaban ya dispuestas en la regulación anterior. En ese sentido, la superintendencia, en el afán o en las aras de generar una economía de escala y ayudarles a las entidades a integrar de forma natural, tal como lo comentaba mi compañero, toda el tema de seguridad de la información y seguridad cibernética optó por fortalecer la gestión de la seguridad a través de sistemas de gestión de seguridad de la información como tal. Entonces ya la mayoría de entidades han ido desarrollando sistemas de gestión de seguridad de la información, el cual, según las buenas prácticas, permiten desarrollar diferentes componentes que de forma natural podrían irse agregando los diferentes elementos de seguridad cibernética como tal. Entonces, es parte de las expectativas de la superintendencia que se le dé ese énfasis a los sistemas de seguridad, de gestión de seguridad de la información como tal, y que se robustezca a través de mejores prácticas internacionales que existen, a través de la declaración de aplicabilidad que van a tener que desarrollar dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, eso es en términos generales. Vamos a hablar un poquito más detallado aquí. Siguiente, Filmina, Johnny, por favor, gracias. Como les comentaba, el artículo 31, sistemas de gestión de seguridad de la información, se espera o la expectativa es este diseño, implementación y mantenimiento y monitoreo de un sistema de gestión de seguridad de la información, tal como están destacados en el reglamento, donde las organizaciones pues implementen esos estándares y mejores prácticas, y cuando sea necesario pues se les requiera prácticas adicionales dependiendo del tamaño, la complejidad, el modelo de negocio y los riesgos que existan en las organizaciones. Esto considerando que tenemos ya ciertas normativas, por ejemplo, para las entidades impresas que están dentro del Sistema Nacional de Pagos, ya tienen una normativa vigente. Empresas y entidades que están dentro del sistema, dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del marco que le compete al MISID, también ya tienen algunos elementos ya desarrollados y que en algunos casos venden servicios a nuestras entidades y empresas supervisadas. Entonces ya existe una serie de elementos que se pueden integrar de forma natural dentro de estos sistemas de gestión con componentes para robustecer la seguridad de la información y la seguridad cibernética. Jenny. En el artículo 32, lo que se espera o la expectativa es que las entidades impresas pues lleven el análisis de qué riesgos estamos teniendo con relación a la seguridad cibernética y cómo vamos a poder, considerando los requerimientos que tienen cada una de estas entidades y empresas supervisadas, asegurar que tengan una resiliencia operativa digital. Y todo esto integrado ya dentro del mismo marco de gobierno y de gestión que tienen las organizaciones, que está basado en mejores prácticas internacionales, en el diseño de procesos dentro de la organización. Y estos procesos a su vez pueden ser o están alineados a mejores prácticas que exceden lo mínimo que estamos solicitando, que en este caso es el marco de referencia que se le requiere a cada una de las entidades y empresas supervisados, y a partir de eso establezcan algunas otras medidas, como en este caso establecer indicadores para medir re- eh, la forma recurrente de la eficacia y la eficiencia de la seguridad cibernética. Jenny, gracias. El artículo 34 nos habla un poquito de que deben definirse unidades, funciones organizacionales, centros de operación y comités técnicos para la gestión de riesgos de seguridad de la información y seguridad cibernética. Parte de las expectativas es que ustedes como empresas y entidades supervisadas, en función de el modelo de negocio, el tamaño, la complejidad y los riesgos que tengan, analicen cuál es el modelo más óptimo, balance costo, riesgo, beneficio para la operación, y definan estas funciones ya sea a nivel interno, en el caso de que tengamos una organización que tenga el músculo suficiente para establecer dentro de su operación en primera línea de negocio los controles requeridos, o bien en segunda línea de negocio los controles adecuados para
verificar y supervisar que estos elementos estén funcionando, o bien en otros casos donde las entidades pueden ser más pequeñas o igual entidades grandes pueden tener un modelo híbrido donde además de tener procesos, puedo externalizar los servicios. Y en este sentido, cuando yo hablo de externalizar los servicios, perfectamente podría ir a un proveedor externo y requerirle los servicios que necesito para poder desarrollar todos los temas de seguridad de la información y seguridad cibernética, o bien en el caso de empresas de grupos y conglomerados financieros inscritos en el país, podrían utilizar como proveedores su casa matriz. Y entendamos el detalle de que para nosotros como superintendencia, el hecho de que tengamos empresas dentro de un grupo o conglomerado financiero inscrito en el país implica que si yo soy una entidad supervisada por su jefe, por su GESE, su GEVAL o su PEN y tengo que requerirle servicios a las otras entidades, deberían estar también claramente definidos los contratos, los acuerdos de nivel de servicio que permitan comprender y controlar los riesgos que se le están brindando a cada una de las entidades, perdón, los riesgos que se les están transfiriendo y mitigando a cada una de las entidades y empresas supervisadas, de tal manera que la responsabilidad de todas las partes quede claramente definido, tanto para las entidades supervisadas, tanto como para las empresas de un grupo o conglomerado financiero o para las proveedores completamente externos. Por otro lado, el artículo 36 nos habla de la gestión de incidentes de seguridad de la información y seguridad cibernética. Como ya es bien sabido para la mayoría de ustedes, el marco anterior incluía un proceso de gestión de incidentes. Entonces, es parte de las expectativas de esta superintendencia que la gestión de incidentes de seguridad de información y seguridad cibernética esté integrado dentro de este modelo que ya han desarrollado las entidades. Si la entidad por requerimiento propio, por necesidades, por su modelo, tamaño, volumen y demás detalles, requieren separar una gestión específica de seguridad de la información y de seguridad de riesgos cibernéticos, pues también lo pueden hacer, pero usualmente la transición natural es que se incorporen dentro de esta gestión. En todo caso, la idea es que se alineen hacia los temas de preparación, detección y análisis, contención, mitigación y recuperación, y finalmente qué actividades, pues, incidentes se deben de estar gestionando. Perdón. También la regulación es muy clara en el sentido de la clasificación, registro e impacto de los incidentes de seguridad de la información y seguridad cibernética. En ese sentido, nos brindan las disposiciones generales sobre cómo se deben de clasificar, qué tipos de incidentes se van a reportar y cuáles son las descripciones que deberían de existir o la descripción práctica para el entendimiento de estos incidentes de una forma transversal y homologada para todo el sistema financiero. También nos brinda las disposiciones, cuál va a ser la clasificación de impacto en alto, moderado y bajo, y nos da una descripción de qué podemos entender o qué podemos esperar como alto, moderado y bajo dentro de la regulación y sus lineamientos como tal. El artículo 39 nos dispone algunos elementos sobre la comunicación de incidentes de seguridad de la información y seguridad cibernética que nosotros como superintendencias estamos requiriendo. Como principal aspecto, hay un comunicado inicial a cada una de las respectivas superintendencias de estos incidentes cuando su impacto sea clasificado como moderado o como alto. Y eso sí, a más tardar en 8 horas naturales contadas a partir de que se identificó el incidente y, muy importante, se estableció su impacto o afectación como moderado o alto para la entidad. Recordemos que el ciclo de vida de la gestión de incidentes nos va a permitir de forma natural alinear estos elementos dentro de la organización y en qué momento, ya están claramente definidos, comunicamos a las superintendencias. Como bien es sabido,
cuando se detectan los incidentes, existen diferentes grupos en la organización que van a ir atendiendo los diferentes elementos, tanto a nivel de gestión operativa como a nivel de gobernanza, y esta comunicación debe ser fluida y transparente a lo interno de la organización. Y mientras algunos colaboradores están trabajando en resolver y atender la contingencia de este incidente, otros colaboradores ya de un nivel más alto van a encargarse de todas las partes de comunicación, tanto al interno, externo, de, de, de las entidades o empresas supervisadas, y velar por que se comunique en esta forma a las superintendencias y cuando corresponda, que más adelante lo vamos a ver, a el sector que esté siendo afectado, a sus clientes y demás partes interesadas. El primer aspecto, entonces, como les comentaba, es el informe de atención de incidentes. Ya tiene una estructura ahí propuesta, pero ustedes lo pueden adaptar dependiendo de cada uno de esos elementos. Y posteriormente, que se comunique a las superintendencias el informe de atención de incidentes, se plantean una serie de elementos, podríamos hacer reuniones o valorar el impacto que tuvo y tomar la decisión si se presentan informes de seguimientos de atención de incidentes, cuántos, la periodicidad y demás, dependiendo obviamente del tipo de incidente que estemos eh, atendiendo, y además de el impacto que haya tenido en la organización. Y posteriormente también va a estar un informe post actividades del incidente una vez que ya las entidades y empresas supervisadas hayan logrado atender y gestionar todo el proceso de ciclo de vida del incidente como tal, y ya podamos continuar con las operaciones normales de la organización. La circular externa SGF 3495-2024, que salió el 8 de noviembre del 2024, nos indica cuáles son los canales oficiales para el comunicado inicial y los informes de incidentes de seguridad de la información y de seguridad cibernética. En este sentido, su jefe debe remitir a través de las entidades supervisadas por la SUGEF, deben remitirlo a través del sistema de notificaciones y el gestor electrónico de correspondencia, el GEC. Las entidades y empresas supervisadas que están adscritas o son supervisadas por su GEVAL lo hacen a través del sistema de mensajería de documentos Mendocel. En el caso de las entidades supervisadas por su PEN, a través de la ventanilla electrónica de servicios, y las entidades supervisadas por su jefe lo hacen a través de hechos relevantes del expediente electrónico de supervisión como tal. Entonces, nos estamos tratando como superintendencias de cambiar esa visión que tenemos de la superintendencia, llevándola hacia la responsabilidad que tenemos como cuarta línea de defensa, como esa línea que les va a ayudar, que les va a ir soportando y que va a permitir paso a paso ir creando un ecosistema ciberresiliente, porque al final nosotros como superintendencias queremos ver y generar un ecosistema que nos permita tener la capacidad de enfrentar a los adversarios. Y si se está presentando un ataque cibernético, en todo momento poder tomar las acciones necesarias como superintendencia, comunicar dependiendo de la entidad o empresa supervisada que esté siendo atacado, a otras entidades que puedan tener algunos aspectos que puedan ser afectados por riesgo sistémico. Por ejemplo, que se esté afectando a una organización donde hay un proveedor específico y nosotros ya conocemos que ese proveedor y ese servicio se brinda a todo el sistema financiero y podría tener un impacto más allá de la contención que podría tener esta entidad o empresa supervisada. Entonces, es cambiar esa visión y generar ese sentido de un ecosistema resiliente completo. Por otro lado, el artículo 40 sobre los comunicados de incidentes, bueno, dice que cuando la confidencialidad de incidentes a los clientes nos indica que cuando la confidencialidad o integridad de la información de los clientes sea afectado debido a que un incidente de seguridad de la información o seguridad cibernética, y este debe ser comunicado con los canales y considerando la afectación que tienen tanto
Así se debe definir el tipo, el alcance y el contenido mínimo de comunicación por parte de cada una de las entidades o empresas supervisadas, y también se le debe de ser transparente a los clientes, ¿verdad? Y comentarles cuáles fueron esas medidas que se tomaron para adoptar y remediar el incidente, ¿verdad? Y bueno, comunicárselo, y es muy claro el artículo, en un plazo máximo de 5 días hábiles posterior al cierre del incidente. Y recordemos que tenemos todo un ciclo de vida de la gestión de incidentes, ¿verdad? Donde empezamos a atenderlo en las organizaciones, donde comunicamos a las superintendencias, donde empezamos a generar todo el resto de actividades o pasos que ya están claramente definidos en el reglamento, y posteriormente, una vez que ya logramos solventar los problemas con máximo de 5 días, tal como se explica ahí, bueno, procedemos responsablemente a comunicar a los clientes. Esto no implica que previamente, dependiendo de el impacto que haya tenido en las operaciones del negocio, ya ustedes como entidades de forma transparente hayan comunicado también a sus clientes por otros medios o canales, o dependiendo del plan de comunicaciones para la respuesta a incidentes que ustedes vayan desarrollando. El artículo 41 nos habla un poquito de que ustedes como entidades y empresas supervisadas deben de mantener una información histórica de incidentes de seguridad de la información y seguridad cibernética. Entonces, aquí se dan algunas disposiciones, ¿verdad? Sobre el tema. En los lineamientos se explica qué elementos mínimos deberían de tener ahí almacenados, y también se establece que el plazo mínimo de conservación es de al menos 5 años sobre el histórico de incidentes que deben de tener. Y en ese sentido también somos muy enfáticos que deberán estar a disposición de las superintendencias cuando esto lo requieran. Es decir, no es que nos tienen que estar comunicando cada cierto tiempo ese histórico de incidentes, porque ya nosotros en ese ciclo de gestión de incidentes que van a existir dentro de las entidades, hay un momento donde ustedes deben de comunicarnos. Entonces nosotros vamos a tener los más relevantes, y en algún momento para hacer análisis prospectivos, para ver la mejora que podríamos tener como ecosistema resiliente, podríamos analizarlo como tal. Bien, pasando al siguiente capítulo, vamos a hablar un poquito de temas de la auditoría externa de tecnologías de información. La primera sección que incluye este capítulo es del perfil tecnológico. Y aquí los artículos son muy claros, ¿verdad? Y se viene heredado del reglamento anterior, entonces no hay muchos cambios significativos, ¿verdad? Entonces todas las entidades, como siempre, como lo han venido haciendo hasta el momento, salvo las sociedades corredoras de seguros que son nuevas, van a tener que elaborar su perfil tecnológico y actualizarlo anualmente. Entonces, en este momento ya existen el compromiso, ¿verdad?, de las entidades o empresas supervisadas de elaborar su perfil tecnológico y actualizarlo de forma anual sin ningún problema. Solo este sector nuevo que acaba de ingresar al reglamento, pues sí están trabajando desde cero en el levantamiento del perfil tecnológico. Por otro lado, también debe determinarse en el perfil tecnológico cuáles son los procesos detallados que se están dictando o disponiendo en los lineamientos generales y que resultan adecuados para la evaluación del marco de gobierno y gestión de tecnologías de información. En ese sentido, se espera que ya al 22 de enero se haya definido y establecido el plan de brechas que deben de tener para poderlos atender. Entonces, a partir del 22 de enero, ya las entidades también deberían haber tenido, según lo establecen las disposiciones, el plan de implementación de brechas, y en este momento ya deberían estar comenzando a trabajar en este plan de implementación de brechas. Y en este plan de implementación de brechas, además de venir el detalle de las brechas que tenemos con relación a los artículos del reglamento, también debe venir la evaluación de las brechas que tenemos a muy alto nivel, porque ya después cuando vayan implementando y detallándolo y en el proceso de implementación van a ir haciendo esos ajustes, pero ya deben de saber cuáles son los procesos que le aplican o que no le aplican a la entidad. Y este es comunicado a través del perfil tecnológico, y ese marco de gobierno y gestión debe haber sido aprobado, obviamente, por ¿cómo se llama? El órgano de dirección de la entidad o empresa supervisada. Puede ser que este marco
varíe con el tiempo, dependiendo del modelo de negocio y tamaño, y usualmente se espera que por la evolución natural se agreguen procesos. Es muy extraño que se eliminen procesos de una organización, ya que está diseñado para generar un mejor control interno dentro de las organizaciones, reforzar el control interno que ya tienen algunas organizaciones, tanto a nivel de negocio como a nivel de tecnologías de información o lo que yo estoy delegando a los terceros. Luego, hay que tener en claro que en ese sentido, si las entidades o empresas supervisadas, por ejemplo, reportan 15 procesos y la superintendencia, a través de sus labores de supervisión, identifica que hay más riesgos que no fueron contemplados y que no son cubiertos por esos 15 o 18 procesos que establecieron las entidades o empresas supervisadas, entonces podríamos solicitarle la inclusión de nuevos procesos para que estos sean diseñados e implementados en las entidades o empresas financieras que están supervisadas y puedan robustecer de esta manera el control que existe en la organización. Bueno, la siguiente sección nos habla un poquito de la auditoría externa de tecnologías de información y aquí hace énfasis, ¿verdad?, en que los señores auditores externos de tecnologías de información deben aplicar el marco de prácticas profesionales de auditorías de tecnologías de información de ITAF, de ISACA como tal, y que según los riesgos identificados se podrán solicitar auditorías externas para los proveedores de bienes y servicios de tecnologías de información. Periodicidad de las auditorías externas, cada 3 años, y como lo mencionó mi compañero, estas podrían variar dependiendo de cuando el supervisor, en función de los riesgos que existen en la organización, se puede solicitar anticiparla o bien se podría solicitar aplazarla, pero al menos deben de um, tener como referencia y para seguridad jurídica de cada una de las entidades y empresas supervisadas y para sus procesos de planificación presupuestaria y demás, considerar que al menos cada 3 años va a estar ese proceso una vez de que finalizan el primer comunicado o el segundo o el tercero, dependiendo por qué fase del ciclo de revisiones vayan y ir planificándose en el tiempo. Además de esto, es muy importante recordar que el reglamento de tecnologías de información usa como parte de su caja de herramientas las disposiciones que están dentro del reglamento CONACYF 1.10, que es el tema de el registro de auditores externos de forma principal, y también hay ciertas características, ciertos requerimientos y otros elementos que deben cumplir ustedes como entidades y empresas supervisadas y que está dispuesto en este reglamento. Entonces, ambos reglamentos son complementarios, hay que estar revisando ambas reglamentaciones para garantizar que cuando hacemos los procesos de contratación de los auditores externos se cumpla en forma y en plazo con todos los requerimientos, tanto del reglamento de auditores externos, que esas personas estén correctamente inscritas, que sea, si están inscritas a través de una empresa, que esas estén debidamente autorizadas y los auditores que estén y que les van a brindar el servicio también están debidamente acreditados, inscritos y sean auditores CISA, que son elementos que son muy importantes. Una vez que ya ustedes como entidades y empresas supervisadas se les comunica el proceso de auditoría como tal, tienen un tiempo de 9 meses para realizar la contratación y ejecución de estos, incluyendo ¿cómo se llama? Los resultados de salida. Una vez que ya se dan los resultados de salida, el informe se acepta o se rechaza o se les solicita que hagan aclaraciones, eso es parte del proceso da. Nosotros como superintendencias emitimos ese reporte de supervisión. En ese reporte ahí es donde se les dice, bueno, se acepta o rechazan, se vieron cuáles fueron los hallazgos que existieron, cuáles fueron los riesgos y con base en este reporte, bueno, ahí viene todo este proceso de mejora, tanto si hubieron necesidades de ajustes o bien ya, si no hubo ningún problema, no hubo rechazo ¿cómo se llama? De los, este,
productos de la auditoría externa, entonces seguimos a la siguiente fase, que es la entrega del plan de acción. Y aquí, bueno, entonces ustedes van a trabajar en un plan de acción que es en función de los riesgos, en función de la mitigación y desarrollo de los riesgos de forma principal. Ese es digamos que el principal criterio que nosotros como superintendencias vamos a utilizar para entender y comprender cómo ustedes están desarrollando o implementando dichos planes de acción como tal. Y a partir de esos planes de acción, ustedes van a poder tener, requerir prórrogas, ¿verdad? Y también cuando se estén trabajando en el plazo o en el desarrollo de la auditoría, en caso de que no tengan tiempo en estos 9 meses, también van a poder solicitar prórrogas. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de las disposiciones transitorias, ya para ir finalizando. Tenemos la primera disposición transitoria, que es el tema de las auditorías externas. En ese sentido, el transitorio dispone que las visitas de supervisión, las solicitudes de las auditorías externas, de tecnologías de información, considerada dentro de los alcances y plazos de dichos trabajos, el cumplimiento de las disposiciones presentadas por el reglamento a partir de la publicación eh, del diario oficial, la Gaceta, como tal. Y también nos aclara que la secuencia y los plazos de las auditorías externas iniciadas con el reglamento 517 en ningún momento va a ser interrumpidos y se va a seguir con este proceso. Entonces, ustedes como entidades siempre supervisadas, si vienen con los resultados, atendiendo los resultados de una auditoría externa que está basada en la 517 o en este momento todavía están finalizando la implementación, perdón, están finalizando una auditoría, siguen, se termina con los alcances, plazos y demás tiempos establecidos dentro de esto, se finaliza, se atienden, ¿cómo se llama? Se emite el respectivo informe de supervisión y perdón, eh, se prosigue con los planes de acción y ustedes como entidades siempre supervisadas tienen que trabajar en la atención de esos planes de acción para poder atender los riesgos que se identificaron, los hallazgos que están claramente establecidos ahí. Y obviamente van a tener de forma paralela un proceso de implementación de la actual norma, ¿verdad? Y de los marcos y de las brechas que tengan o que vayan a robustecer su sistema de gestión interno como tal, pero tienen que ir trabajando en ese sentido con las dos iniciativas, no se detienen en ningún momento. Luego, la disposición transitoria segunda nos habla un poquito de la gestión de TI corporativa y nos dice básicamente que cuando se haya tipificado su gestión de TI como corporativa, se mantendrá dicha condición. En ese sentido, hace unos días se le solicitó a través de una encuesta revelar cierta información para tener claro si realmente están tipificados como corporativos o ver si están tipificados como individual, que sean conscientes porque las entidades cambian, sus estructuras evolucionan y demás, entonces que hagan ese análisis, hagan esa revisión rápidamente y se mantengan como tal. Pero en este momento, si ustedes están seguros de que tienen una gestión corporativa de tecnologías de información y tienen los respectivos acuerdos, pues nos comunican cuáles serán esos acuerdos, cuáles serán esos documentos y si no, pues entonces hay que tomar las decisiones si nos mantenemos como gestión de TI individual o queremos, si estamos dentro de una empresa que está dentro de un grupo conglomerado financiero, llevarlo hacia una gestión corporativa. Eso principalmente porque se incorporaron las sociedades corredoras de seguros, que algunas de ellas son parte de grupos o conglomerados financieros. Entonces ahí tenemos que tomar las decisiones si lo vamos a manejar TI gestión individual, TI gestión corporativo, si hay que hacer la respectiva solicitud. Esas serían como las principales diferencias en este momento, pero el resto, si yo lo tenía declarado como gestión corporativo, verifico y valido que realmente mis empresas y entidades supervisadas todas estén en esa, ¿cómo se llama? En esa solicitud autorizada y si no, bueno, y si no, entonces tocaría, de conformidad a lo dispuesto con el reglamento, hacer el trámite requerido. Bueno, hacer la solicitud para validar que sí se estén llevando los controles a lo interno y demás para que no tengamos ningún problema a la hora de
que cuando se les pide las auditorías y los alcances sea de forma corporativa y que los marcos de gestión y de tecnologías de información también sean de forma corporativa. Luego, la disposición transitoria vigente habla de los planes de acción y era lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Entonces, el resultado de las auditorías externas de TI solicitadas en periodos previos, estas se deben de llevar hasta el final sin ningún problema y se deben de cumplir en forma y tiempo como tal. Obviamente, se entiende que durante el periodo de implementación podrían haber ajustes normales y naturales por atrasos o por mejoras o por implementaciones más robustas de ¿cómo se llama? De los controles, pues eso es no el proceso tradicional. Si tienen que pedir alguna prórroga, alguna modificación, lo siguen haciendo sin ningún problema. Pero hay que terminarlos en tiempo establecido. Si se requiere un poquito más de tiempo, un par de meses, pues hacen el debido proceso de las prórrogas que requieren, que ustedes lo pueden hacer, y en forma, ¿verdad? Considerando todos los aspectos. Luego, la disposición transitoria cuarta habla sobre los contratos de proveedores de bienes y servicios de tecnologías de información. Y en este sentido nos dan dos disposiciones importantes. Los contratos nuevos, a partir de la publicación de las modificaciones del presente reglamento, deben acatar las disposiciones sobre contratos y acuerdos de nivel de servicio que están incluidos en los lineamientos. Entonces, es muy importante, si ustedes han hecho contrataciones, verificar en estos días, ¿verdad? En estos últimos seis meses más o menos que llevamos de la vigencia del reglamento, verificar que cumplan con eso y si no, entonces, bueno, si han hecho esas contrataciones, pues ir a revisar esos lineamientos, ver qué elementos tienen y cumplir con estas disposiciones. Y luego tenemos el tema de los contratos vigentes, los contratos que estaban antes de la operando y suscritos antes de la vigencia del reglamento, pues aquí eh, hay que revisar eso, ¿verdad? Si se ajustan realmente a la legislación actual, si hay que requerirles nuevas acciones y van a tener un plazo no mayor a 18 meses para que entre las partes se acuerden todos los cambios, todas las modificaciones, todos el robustecimiento de controles o validar si realmente mi proveedor tenía esos controles, porque uno de los eslabones, bueno, el principal eslabón, el más débil en los elementos de seguridad de la información y seguridad cibernética es el usuario final, pero el segundo eslabón más débil es los proveedores. Entonces aquí, por eso el reglamento es bastante acopioso en ese tema de que debemos verificar los riesgos de los servicios y bienes externalizados y principalmente y dándole un mayor énfasis a los que se están externalizando cuando son servicios y bienes críticos. Entonces, para poder entender y comprender eso, pues ahí tienen un plazo bastante razonable de 18 meses y al final lo que estamos buscando es generar con esto ese conocimiento, esa revisión y valorar si están los riesgos cubiertos. Muchas veces nada más decimos, ah, no, es que es el proveedor el que me brinda ese servicio, sí, pero la responsabilidad final es de la entidad y empresa supervisada frente a su cliente como tal. Entonces no podemos decir, ah, no, es que el proveedor, porque cuando el proveedor va, porque cuando se presenta una situación contingente en la organización, el cliente va a venir a preguntarle a la organización y yo como organización no puedo decir, hey, no sé, es que el proveedor es el del problema. No, no, el problema lo tiene la entidad que es directamente con su cliente. Entonces tenemos ese plazo adecuado de 18 meses, ¿verdad? Y se les podría dar debidamente justificados una prórroga a ese plazo de 18 meses de hasta 6 meses, porque existen algunos contratos bastante complejos y demás, pero ya esos serían analizados uno a uno para entender ese alcance que tiene. Luego, la disposición transitoria 15 le aplica a las sociedades corredoras de seguros y en ese sentido se establece todo el tema de la gestión, el marco de gestión que debe de contener de forma gradual y que estos deben ser implementados en un plazo máximo que ya está establecido en la legislación como tal y que debe estar en todo momento en concordancia a su naturaleza, modelo de negocio, criticidad, dependencia tecnológica y otros elementos que vienen ahí
claramente establecidos. Y recordar en todo momento que, si bien es cierto, hay 9 procesos, esos son los mínimos que deberían de tener, pero a partir de este modelo de negocio y a partir de los riesgos identificados, en su momento se les podría decir más, menos, o ustedes como mejores prácticas podrían incluir procesos adicionales. Al final es un tema de mejorar su control interno y evitar que se nos materialicen riesgos en las entidades, eso sí, de cara a a su modelo de negocio como tal. Perdón. Luego, la segunda disposición transitoria es con relación al perfil tecnológico y en ese sentido ya las entidades o empresas supervisadas por la SUGESE, en este caso las sociedades corredoras de seguros, ya se les notificó y se les indicó en qué fechas deben de estar presentando tener disponible las primeras versiones de el perfil tecnológico y cómo se va a ir operacionalizando a través de la circular, tal como se dispone en el reglamento. Y el tema de la auditoría externa dice que en este caso su jefe, podrá requerirles a las sociedades corredoras de seguros la primera auditoría externa a partir de enero del 2027. Pasamos ahora a la disposición transitoria sexta del perfil tecnológico. Aquí nos dice que las superintendencias les van a comunicar la fecha a partir del cual el contenido y la guía de descarga y llenado y remisión van a incluir las modificaciones reglamentarias. Quiere decir que en este momento, para el año 2025, ustedes como entidades y empresas supervisadas tienen que seguir trabajando con el perfil que en este momento está vigente y que está publicado. En el caso de las entidades supervisadas por su jefe, deberán seguir remitiendo o complementándolo en el archivo de Excel, y las entidades y empresas supervisadas por su GEVAL, su PEN y su jefe deberán mantener sus archivos XML con las mismas estructuras tal cual están sin ningún problema y remitirlas conforme lo establecido. Ya se está trabajando en la modificación de las estructuras XML y todo el sistema financiero va a migrar de archivos de Excel, en los casos que están en Excel, a la remisión a través, en su momento, de los archivos XML y de la cumplimentación a través de formularios web. Y ahí las entidades van a seleccionar cuál de los canales trabajar, pero eso se les va a comunicar más o menos a mediados de año del 2025 para poder empezar con los cambios, con los ajustes. Ustedes como entidades y empresas supervisadas se vayan preparando, se hagan las pruebas que corresponden. Habrán algunas entidades que se va a trabajar tal vez con un piloto y se les comunicará por circular cuáles van a ser las entidades, en qué fechas y demás, para que ya en el año 2026 se empiecen a remitir los perfiles tecnológicos, eh, considerando ya los cambios nuevos del perfil establecidos en el reglamento al perfil y en las modificaciones y mejoras que se le han hecho. Luego tenemos la disposición transitoria séptima, que es la implementación de las modificaciones reglamentarias. Y básicamente establece que las entidades o empresas deben validar que cumplan esas disposiciones, lo que viene en la reglamentación, en todo el articulado de la reglamentación, y cuando se presenten brechas, deben elaborarse el plan para el cierre de brechas o para atender estas brechas, tanto para cada una de las disposiciones reglamentarias como para el marco de gobierno y gestión de tecnologías de información que está incluido como parte de las disposiciones del reglamento. Una vez que la entidad ya hizo ese plan, dice que eh, las entidades y empresas supervisadas dispondrán de un plazo no mayor a 3 años contados a partir de la publicación del presente reglamento en el Diario Oficial de la Gaceta para finalizar los planes de implementación. Y que es muy importante que ustedes como entidades y empresas supervisadas prioricen a la hora de ir analizando esas brechas, el cumplimiento de los artículos 39 al 48. Entonces, esos deberían de estar de forma inicial, o bien, que eso es muy importante, dependiendo de las entidades y su modelo de negocio y demás, existen algunas entidades que están dentro del sistema financiero adscritas al SIMPE. Ya ustedes han desarrollado con la implementación de la norma SIMPE controles que han robustecido los temas de los informes, el comunicado de incidentes, el reporte histórico de incidentes, entonces que han venido mejorando ese tipo de elementos. Entonces, valorando ese tipo de acciones,
podrían mantener una implementación natural de el marco de gobierno y gestión. Pero si no tenemos esos cambios o si no hemos hecho modificaciones en la operativa tradicional, entonces sí hay que venir y revisar que el artículo 39 al 48 realmente esté incluido y cómo se está incluyendo, y si no, meterlo en las primeras actividades que deberían estarse implementando a partir del 22 de enero del 2025 como tal. Porque lo indica en este último párrafo, dice, a partir del sexto mes de entrada a vigencia del reglamento, los planes de implementación para atender las brechas deberán estar a disposición, no tienen que ser remitidos, porque estas los van a remitir en su debido momento, se los van a requerir para que ustedes lo remitan en su debido momento, y deben de considerar que la superintendencia se los van a requerir en algunos casos para cuando se requiera definir alcances de auditoría externa o para parte de sus procesos de supervisión basada en riesgos como tal. Entonces, en ese sentido, se espera o las expectativas es que a partir del 22 de enero ya ustedes tengan esos planes de implementación listos, hayan analizado las brechas del reglamento, hayan analizado cuáles son ese marco de gobierno y de gestión que debe de tener de alto nivel, agregando nuevos procesos y empezar a implementarlos a partir de esta fecha de forma paulatina y hasta con un plazo máximo de 3 años. Bien, vamos a hablar un poquito del contenido de los lineamientos generales. Ya ahí con eso terminamos el tema de los transitorios. Si tienen alguna consulta, duda, pues ya la superintendencia cuenta con canales oficiales y formales para establecer estas solicitudes. Entonces, esperamos ampliamente, si tienen a bien, pues hacerlas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito entonces de los contenidos de los lineamientos generales. Dice que en ellos ustedes van a poder localizar o ubicar las condiciones típicas las condiciones para tipificar la gestión de TI, el comité de TI y sus funciones equivalentes como corporativos. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas para definir si yo puedo o no puedo gestionar TI, comité de TI corporativo? Bueno, vamos a ir a buscarlas. Vamos a ver también el modelo de clasificación de activos de información. Ahí nos van a presentar una guía de elementos mínimos que debe de tener. También vamos a considerar que el reglamento en los lineamientos establecen, vamos a ver, el diseño de los contratos y los acuerdos de niveles de servicio. Entonces, ustedes tienen que ir a buscar, ok, qué elementos deberían de tener mínimo los acuerdos que vamos a celebrar con nuestros proveedores. Bueno, dependiendo de la conformidad de los riesgos, del tamaño, el modelo y del servicio tercerizado, ahí viene una serie de parámetros que nos dan y ustedes también, y el reglamento y el lineamiento es muy claro. Esa es la lista de todos los posibles parámetros que deberían de cuestionarse si se requiere o no se requiere en un contrato en función del servicio y de los riesgos que estamos externalizando. Entonces ustedes van a adoptar esa lista y la van a adaptar a la realidad de la organización. También los lineamientos nos hablan de la clasificación de los registros de incidentes de seguridad de la información y seguridad cibernética, de los tipos, los plazos y formatos en los que se deben de detallar y qué estructura debe de tener. Luego, también nos comentan de los elementos necesarios que guiarán a ustedes como entidades y empresas supervisadas en la aplicación de las disposiciones establecidas sobre la auditoría externa de tecnologías de información. Entonces, vean que aquí hay ciertas disposiciones y no dejar de lado también las que están en el reglamento de auditores externos. Por otro lado, también nos dan las pautas de elaboración de las solicitudes de prórroga para el plazo de la remisión de los productos de auditoría externa de TI y para la remisión también de los planes de acción, como les comentaba hace un momento, ¿verdad? Entonces, si se presentan algunas situaciones, bueno, ahí están las pautas para tal. Y también al final vienen los anexos que incluyen los procesos de evaluación del marco de gobierno y de gestión y de los criterios para la calificación de los procesos de evaluación de dicho marco, y también se agregan las funciones de evaluación de la gestión de riesgos de seguridad de la información.
Y aquí recordemos que nosotros la expectativa como superintendencia es que ustedes mejoren e implementen los sistemas de gestión de seguridad de la información en la organización, que es lo que ya han venido elaborando de forma natural. En temas de seguridad de la información y de gestión de seguridad cibernética, existen muchos marcos, como lo mencionamos hace un rato, ¿verdad? Para la implementación de ciberseguridad, pero la superintendencia optó por robustecer este modelo, evitándole cargas adicionales con nuevos marcos y demás, y que estos marcos, tanto el NIST, el CIS y otros que hay por ahí, que ustedes son bien conocidos, lo que tienen son controles a nivel técnico y estos controles a nivel técnico ya están alineadas, por ejemplo, las funciones de evaluación de riesgos de seguridad cibernética. Entonces, no es que ustedes como entidad supervisada tienen que salir y empezar a implementar desde cero las funciones de evaluación de gestión de riesgos de seguridad cibernética que establece el marco de ciberseguridad del NIST en la versión 2.0 y empezar con todo eso, ¿no? Ya ustedes tienen un trabajo bien desarrollado a través de la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información que deberían de estar implementando y entonces nosotros de forma prioritaria verificamos que estas funciones del NIST, las categorías y las subcategorías que están listadas y los controles asociados estén incluidos dependiendo de nuestras necesidades en la declaración de aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad de la información. Y la declaración de aplicabilidad no es más que un listado de los controles que les va a aplicar a la organización dentro de su modelo de negocio, tamaño, complejidad y apetito de riesgos. La ventaja es que ya estamos alineados per se al modelo general de la ISO 27002, que es la que nos dice inclusive cuáles, sobre los diferentes controles que existen, cómo se alinean. Además, la interoperabilidad de los diferentes marcos de seguridad de la información y de ciberseguridad y estándares y mejores prácticas nos brindan inclusive guías donde dice, ok, si ustedes implementaron el marco de referencia del COVID-5 o 2019 o si ustedes implementaron el marco de referencia de ciberseguridad del NIST en la versión 2 o en la versión 1 o si implementaron los controles de CIS o si implementaron cualquier otro que venga ahí, porque hay bastantes, podría darme un buen rato mencionándolos. Si implementamos, dependiendo de la industria de estos, ya existen tablas con la interoperabilidad de esos controles, de tal manera que si yo como organización y el requerimiento de la superintendencia es que implementemos y desarrollemos un marco de gestión de seguridad de la información, un sistema de gestión de seguridad de la información, pues entonces lo más natural para facilitarse el trabajo es que ustedes hagan el ejercicio, ok, vamos a robustecer la posición con los controles del NIS, verifiquemos cuáles son, los incluimos acá o cualquier otro marco de referencia que tengamos. Entonces, cuando vamos a ver las funciones, nosotros les decimos, díganos cuáles son las funciones que les aplican y las categorías que corresponden y con base en eso, ya eso está de forma natural mapeado a ciertos controles, los cuales deberían ya estar revelados en la declaración de aplicabilidad. Jenny. Y bueno, yo creo que ya con eso finalizamos. Si tienen alguna duda, ya conocen los canales oficiales para poder hacernos las respectivas consultas y también estamos 100% a la disposición de cualquier eh, que tenga. Bien. Gracias, David. Y no, ya para finalizar, quisiera reiterar el agradecimiento de parte de las cuatro superintendencias para los diferentes participantes del sistema financiero, de la industria en tecnologías de información que nos han brindado su apoyo para poder cumplir este objetivo de desarrollo de proyecto de modificación normativa. Muy amables.